Bueno, bienvenidos a un episodio más de este Radio Pasillo, el podcast del Centro de Capacitación Raúl del Campo Jr. Y en esta ocasión tengo un gran invitado. Yo creo que es uno de los reporteros que más ha crecido en los últimos años en los medios de comunicación. Y a lo mejor en una parte, bueno, yo pensaba que era muy vertiginoso. Ahorita platicaremos que ya no fue tanto, ya no es tan reciente. Pero le doy la bienvenida a Adrián Esparza Oteo, alias La Joya. ¿Cómo estás, Adrián? Mi querido Paco, muy bien, muy contento, emocionado de platicar contigo, para todos los alumnos de la Raúl del Campo. Es impresionante, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Ahorita haciendo memoria, ¿no? Antes de entrar aquí al podcast, 13 años de que entré a la escuela. Todavía me acuerdo la primera vez que escuché de la escuela y era pues un sueño para mí, ¿no? De que en algún momento voy a estudiar ahí, en algún momento voy a entrar y me va a encantar y todo. Y ahorita pensar que ya pasaron 13 años, como que dices, qué rápido pasa el tiempo. Sí, la verdad es que de repente pasa muy rápido el tiempo en todos sentidos. A mí quien me invita a esa escuela por ahí de 1995-96 es un reportero camarógrafo de Televisa que falleció en uno de los helicópteros de Televisa, Okay. Ricardo Peña. Él fue el que me dijo, ¿quieres estudiar esto? Ahí. ¿Estás en la universidad? Sí, pero ve ahí. Ve ahí porque ahí es mucha práctica, no sé qué. Y entonces para mí era menos tiempo, creo que teníamos un año, entonces me fue un poquito más rápido, o año y medio, no recuerdo. Teníamos otro tipo de materias, pero también se me fue muy rápido porque al paso de un par de años ya estaba yo trabajando en medios. Entonces sí pasa muy rápido el tiempo. No, muchísimo, muchísimo. Y a ver, o sea, me acuerdo perfectamente de haber entrado. Y en ese momento yo estaba en la preparatoria cuando todavía entré a la Raúl del Campo. Y luego me acuerdo que se me empieza a complicar el tema de las clases porque entro a la universidad, entré también a TDN. Yo era practicante, entonces todavía muchas veces no era como de tiempo completo las 8 horas de trabajo, a lo mejor era 4, medio tiempo. Pero ya de repente la escuela era a ver en qué momento, ¿no? Y bueno, fue parte también del apoyo y que me dio Lauro Alvarado, el director, para decir, a ver, entiendo cómo están tus compromisos, vamos a buscar ahí la forma en la cual acabes, pero muchas veces a lo mejor las dos materias que me faltaban pues no se abrían ese trimestre y hasta el siguiente. Y fue la forma en la cual acabé, pero siempre me acuerdo haber disfrutado mucho, o sea, siempre me acuerdo haber ido feliz, o sea, nunca me llegó a pesar de, híjole, tengo que ir y ahorita era mi día de descanso, o sea, no, siempre lo recuerdo como un hobby, ¿no? Que al final decías, a ver, lo tomas en serio porque sabes que te quieres dedicar a esto, que quieres crecer en este mundo, pero siempre fue irme a divertir y un grupo muy padre y pues a ver, al final ibas a narrar, ibas a conducir, ibas a comentar y pues son las cosas que tú quieres hacer, además con un muy buen grupo de amigos. Yo siempre, la verdad, la escuela la disfruté, la gocé y hoy digo, qué bueno que entré tan temprano porque más siento que la aproveché y aprendí muchísimo, ¿no? En esos años. Sí, creo que es una parte importante. Por ahí hoy veo a Yael Romero que llegó de 16 años a la escuela y está narrando la Liga Femenil y está en Estrella TV. Digo, no es un camino rápido, eso es muy cierto. Y pues vamos a platicar un poquito de tu camino. Tú llegas a la escuela, ¿cómo supiste de ella? Yo supe, o sea, a mí me daba, o sea, en un principio a mí me daba hasta pena decir que quería ser cronista deportivo, porque para mí era como decir, quiero ser astronauta, o sea, yo lo veía como imposible, como que decía, pues, ¿cómo me voy a dedicar a eso en la tele? Nadie de mi familia se dedicaba a eso, nadie tenía ni idea de cómo llegar, sabía más o menos que tenía que estudiar comunicación, pero pues no conocía a nadie realmente, ¿no? De, pues, ¿cómo voy a entrar y colocarme en esos niveles? Y un amigo de mi papá, Julio Galguera, que conoce bien a Lauro Alvarado, me dijo, uy, no, hay una escuela que tú tienes que entrar ahí, o sea, y se dedican a eso, y ahí han salido, ya sabes, la clásica, Toño de Valdés y Martinoli, tal, y me empecé y dije, no, pues, ¿cuál es? O sea, al día siguiente creo que estaba con mis papás, yo ahí ya pidiendo informes, yo tendría como 14, 15 años, y me acuerdo que Lauro le dice a mis papás, ¿sabes qué? Está muy chavo, o sea, qué padre que quiere empezar antes, pero también está muy chavo, o sea, tantito que crezca un poquito más, y la va a aprovechar más la escuela. Y me acuerdo que a los 16 yo ya estaba es que ya me urge, o sea, ya se me está yendo el tren, ya tengo que entrar. Y a los 16 entré, ¿no? Y la hora de, bueno, pues a ver, estás muy chavo, pero vele dando, o sea, vamos viendo cómo te vas fogueando, cómo la vas aprovechando, disfrutando. Y así entré, o sea, así fue mi primer contacto con un amigo de mi papá, voy, y realmente para mí se convierte en mi
en mi primer contacto con los medios de comunicación, en mi primer contacto con lo que yo quería dedicarme. O sea, la Raúl del Campo llego y es como de primera vez que entro a una cabina, primera vez que entro a un foro, primera vez que hablo frente a una cámara, primera vez que estudio algo similar. O sea, para mí fue literalmente pues, mi primer contacto, ¿no? En todo esto. Sí, para muchos ha sido nuestro primer contacto. Yo tampoco tenía familia en el medio y sí se vuelve complicado porque pocas personas te pueden orientar, ¿no? Decir, ve aquí, ve allá, busca tal, y eso se convierte en un pequeño problema. Hace unos minutos antes de empezar hablábamos a mí me han tocado muy buenas generaciones, la verdad, como instructor, porque no me considero maestro, no estudié para maestro, como instructor. Me han tocado muy buenas generaciones. La de Álvaro se me hizo excelente. Bueno, es un grupo muy grande. Álvaro Morales, Marcelino Fernández del Castillo, Jorge Eduardo Sánchez. Todos agarraron para Alex de la Rosa. Alex. ¿Ciro Procuna estuvo ahí? No. ¿No estuvo? Raúl Méndez, el Niño Águila. O sea, me tocó como unos trimestres o un par de generaciones que se me hicieron muy buenas. Y hoy con el paso del tiempo ahí están, siguen vigentes. A algunos les ha costado más trabajo que a otros, que es normal en el medio. ¿Quiénes eran tus compañeros de escuela? Sí, y es justo algo que platicaba, ¿no? Que, o sea, en un principio esos compañeros, pues nadie, a lo mejor 2 o 3 ya se dedicaban a esto justamente, a lo mejor a ser redactores, a ser productores, asistente de producción, o sea, como que a lo mejor todos estaban en un nivel así y ahorita ya los veo y pues todos han crecido bastante. Me tocó Hugo Ramírez, que ahorita está por ser ya el corresponsal de TUDN en Europa. Me tocó Carlos Figueroa, que ha sido director de comunicación, jefe de prensa en equipos como Pachuca, Toluca, Cruz Azul. Llegó a ser coordinador editorial en TUDN, ahorita está ya en Federación Mexicana. Jorge Alcaraz, que narra béisbol en Fox Sports. Miguel Salas, que está en producción en ESPN. Son de los que me tocaron dentro de mi generación. Me tocó también compartir de repente clases con Alex Estergios, que ahorita está en Estados Unidos. Alexandra Estergios, sí. Ajá, en Estrella TV. En Estrella TV, y me ha tocado coincidir cuando voy a Estados Unidos, y ahí la veo y está muy posicionada, ¿no? Y a lo mejor tomó un camino muy distinto al que normalmente vemos de, no, pues Fox o SportsCenter, ESPN, TUDN, TV Azteca. Ella se fue un camino de Estados Unidos y le está rompiendo y está en un mercado completamente distinto. Y cuando la vi dije, wow, ¿no? O sea, toda la producción detrás de Estados Unidos, o sea, tomó un camino distinto, pero también me tocó con ella. Pero en ese momento, pues todos somos estudiantes, soñadores, que lo vemos muy lejano, ¿no? Y veíamos a todos como las estrellas y que en algún momento quieres estar ahí. Y con el pasar del tiempo ves que tu generación pues también va creciendo, y a lo mejor las generaciones pasadas ahora te ven así, de, ay, mira, pues este cuate va empezando y me gustaría, y a lo mejor en 2 generaciones pues ya te posicionaste más. Y es lo bonito, ¿no? De las generaciones, también cómo vas creciendo y posicionándote. Imagínate que una persona que nos acompaña en este pequeño set te tenía como modelo. Híjole, que lo cambie. Decía, yo llegué a esta escuela y me puse a estudiar esto por Adrián Esparza. Qué buena onda, o sea, en cuanto a que puedas dejar esa huella en la gente, ¿no? Sí, a ver, y de repente es muy padre, ¿no? Cuando, a ver, porque yo me acuerdo perfectamente, yo era el chavo que iba cada 15 días al estadio, y el chavo que le escribía a los comentaristas en Twitter, y, o sea, yo la otra vez hasta me puse a revisarlos. Yo casi no le pongo me gusta a los tweets, porque me gusta que ahora sí que los me gusta sean, pues, como recuerdos. Y me fui así a leerse que se era 2010, 2011 y todo. Tengo tweets guardados de los comentaristas que me respondieron en aquel momento, y a lo mejor era un gracias, sí, pero para mí era, me respondió tal cuate, ¿no? Entonces, pues para mí es algo único el hecho de decir, pues ahora con muchos de ellos me toca transmitir, con muchos de ellos me toca compartir. A ver, para mí, por ejemplo, en el Mundial, ¿no? Me tocó transmitir 3 partidos y los 3 fueron con el Perro Bermúdez. Y cada vez que me mandaba Adrián Esparza en cancha, o sea, yo decía, no, man, es que esto de niño sería, o sea, inimaginable de niño vivir algo así, que el perro te mande. Y era gente que admiras tanto que no te imaginas en algún momento estar con ellos. Me acuerdo mis primeros pasos en TDN, que yo veía, me acuerdo mucho mi primer día y vi a Gurwitz. Y lo vi y dije, no manches, es Miguel Gurwitz. Y hasta sentía temor de que dije, no, es que en ningún momento me voy a poder poner en una transmisión o me voy a poder poner en un programa y debatirle a alguien así, ¿no? Y después dices, bueno, pues también tienes que ir creciendo para hacerlo. Y ahorita de repente que te lleguen comentarios así, que te escriba gente en Instagram, me gustaría hacer lo que tú haces, me gustaría hacer una cancha como tú, me gustaría transmitir, seguir a un equipo.
como tú y dices, pues qué padre que te vean así, ¿no? O sea, qué padre que lo que en algún momento tú fuiste y les escribías a los comentaristas y te acercaste y buscabas a la gente, pues ahora se te acerquen a ti porque te ven como una persona a la cual pues, pueden llegar a convertirse así, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo y me encanta, y la gente pues, que ahí nos seguimos en Instagram pues, sabe que pues, trato por lo menos de ahí dar mi granito de arena. Y lo que siempre les digo es, así de cajón, es métanse a la Raúl del Campo. O sea, siempre es lo primero que les digo. A ver, ¿sabes qué? Mi primer contacto fue la Raúl del Campo y es, para mí, el primer pasito que te va a ayudar. Y se los juro, y hasta varios me han dicho, no, ya me fui a inscribir y todo, pero para mí sería como mi primer consejo, ¿no? Métanse porque van a tener un gran contacto ahí. El sueño de Adrián, yo sé que han pasado muchas cosas en el camino y que a lo mejor no teníamos ni idea cómo nos iba a ir tratando ese camino. ¿Cuál era el sueño de aquel Adrián que llegó a la Raúl del Campo y en qué va? Cuando llegué, mi sueño principal era ser narrador. Me acuerdo, narrador, ¿no? Y me acuerdo que no me gustaba tanto la parte de la polémica y de debatir. Reportero sí me gustaba, porque también siempre dije, me encantaría viajar y conocer lugares y conocer estadios y ciudades y demás por el fútbol. O sea, reportero me gustaría, pero sobre todo narrador. O sea, narrador sería algo que me encantaría llegar a ser. ¿En qué va? Pues esa ha sido muy, a lo mejor curiosa, ¿no? Mi historia, porque yo empecé como redactor, primero como practicante de redacción, o sea, literalmente mi primera asignación en Televisa cuando entré primer día de, pues ahí está el practicante, fue imprimir una alineación y llevársela al comentarista, y me dijeron, bueno, ya te puedes ir, y yo, pues no hice nada, ¿no? O sea, pero literal fue mi primera asignación hasta que me dejaron prender una computadora, hasta que me dejaron picarle una tecla y después llenar un gráfico y después de redactar una nota. Y me acuerdo la primera nota que hice, la grabó Iñaki Arzate, pero bueno, yo la hice y toda mi familia viendo lo que yo había escrito y lo había grabado alguien más, ¿no? Y así fui creciendo y curiosamente a mí me toca debutar. Todos mis debuts en Televisa han sido por bomberazo, o sea... Nada planeado, no, nada. nunca fue nada planeado, que eso también es como curioso, ¿no? Porque siempre te imaginas de, no, se me va a dar mi debut en tal escenario y le voy a hablar a mi familia y que me escuchen todos y lo voy a preparar así de 5 horas de preparar. No, o sea, mis debuts siempre fueron de, faltó el narrador, te bajas, ¿cuál partido? Este que va arrancando. Puta, así yo literalmente narré un partido de Copa, bajé, narré era Rayados, Monterrey con suplentes contra Juárez en la segunda división en ese entonces. Y pues yo narrando y no quería ver ni las redes sociales porque dije, si me están reventando me voy a venir para abajo, entonces ni las voy a ver. Y así me tocó debutar en programas, y así me tocó debutar en muchas cosas. Y curiosamente, en ese tiempo mi jefe era Miguel Padilla, director editorial en TDN, y él me dijo, yo creo que tú nunca vas a ser reportero, te vamos a llevar por otro camino. Y yo le dije, bueno, si soy reportero, pues ya, yo también feliz. O sea, no es algo que... Hay mucha gente que tiene claro que no quiere ser reportero. Yo decía, pues si yo soy, no tengo ningún problema. O sea, me gusta también la parte del campo. Y esa gente que dice, a lo mejor no lo quiero, yo diría que lo intenten porque te nutre muchísimo. A ver, a lo mejor suena medio soberbio porque lo digo yo que soy reportero, pero yo creo que los mejores comentaristas en la historia y los mejores comentaristas hoy en día, o por lo menos los que yo más admiro, fueron reporteros en algún momento. O sea, hoy a mí me encanta lo de Mauricio Imay, sigue siendo reportero. O sea... Digo, obviamente es un conductor y enorme y me encanta cómo trabaja, pero sigue siendo reportero y lo hace impresionante. Alejandro de la Rosa, bueno, fue reportero. Marco Cancino fue reportero. O sea, cuando te pones a saber por personas ya muy posicionadas en el medio y cómo empezaron, dices, pues es que prácticamente Francisco Javier González pues fue reportero en un principio. O sea, y desde antes, ¿no? Entonces, Martinoli fue reportero también en algún momento, ¿no? O sea, no todos llegaron y rápido se les dio lo de narrar. Y a mí, donde me hacen reportero fue en la fusión de TUDN. Cuando se junta TDN, Univisión y Televisa, yo me entero que ya la redacción iba a desaparecer y que solo iban a haber, me acuerdo en ese entonces, 58 personas como talentos. Pero los talentos eran el Perro Bermúdez, Bambam Zamorano, Stoichkov, Adriana Monsalve, Toño de Valdés. Y dije, no voy a entrar en esos 50. O sea, en esa lista no voy a entrar. Yo así de que sumando y decía, pues son como 80 y empiezan a cortar gente. Y dije, chin. Yo ahí dije, me van a cortar, o sea, me van a correr, ¿no? De la empresa. Y habla conmigo el nuevo jefe, Checo Jiménez, me mete junto con Rodrigo Celorio. Bueno, nos mete por aparte, pero nos llama a los dos. Rodrigo Celorio, que ahora cubre Pumas. Llegamos de, pues ya nos vamos, ¿no? Pues ya que nos siga.
y me empieza a decir Sergio, no, pues mira, ya no va a haber una redacción tal cual, no vas a entrar al pool de talentos, que no sé qué. Y yo ya nada más esperaba la noticia y me dice, oye, pero me gustaría invitarte a que estés en el grupo de reporteros. Y yo, pues, suena muy bien, o sea, ¿cuál es el pero? Me dice, no, y es viajar y que hagas canchas y transmisiones y tal. Y le dije, no, pues, me dijo, piénsalo y tú dime si sí, porque él ya sabía que narraba, conducía, o sea, de repente, ¿no? Y le dije, no, pues no tengo nada que pensar, o sea, viajar por fútbol, hacer una transmisión en cancha, es algo que nunca he hecho, que me gustaría hacer en mi vida, y me lo estás ofreciendo, pues no tengo nada que pensar. Yo así de, no, pues ya te firmo de una vez, o sea, no tengo que pensar nada mañana, o sea, te lo firmo. Y así empezó, o sea, lo que en un principio era nunca vas a ser reportero, pues ahora se convirtió en una faceta que creo, si no hubiera vivido esta faceta de reportero, que además yo les he dicho a mis jefes y lo saben hasta hoy en día, no me urge pasar a hacer algo más, porque antes sí te hubiera dicho, no, es que el sueño de narrar. Hoy lo de reportero lo estoy disfrutando, me ha posicionado, me ha hecho crecer, sé que tengo todavía más metas adelante, entonces hoy te digo, pues narrar lo veo, ya llegará después, conducir llegará después. Hoy me quiero seguir posicionando como reportero, me encanta lo que hago, disfruto mucho lo que hago y siento que todavía tengo cosas pendientes como reportero. Entonces digo, creo que estoy a buena edad, creo que todavía hoy tengo 29, siento que ya han pasado muchos años de cuando empecé, pero creo que todavía aguanto hasta un ciclo, 2 ciclos más y ya después dar otro paso, que en algún momento hay que darlo también. Pero yo hoy como reportero te puedo decir que he vivido mis mejores momentos hasta el momento de mi carrera han sido como reportero. Sí, yo también lo creo y es parte de ese camino que bien decía Jorge El Che Ventura, esta no es una carrera de velocidad, no es de resistencia. Uh-huh. Y ahí va uno resistiendo a partir de a lo mejor un pequeño sueño. Digo, yo nunca tuve un sueño de cubrir una Copa del Mundo, yo lo único que quería era producir, lo que fuera. Uh-huh. De momento yo quería producir noticieros, porque yo hice ahí mi diplomado de comunicación, no el de cronista. Uh-huh. Pero ya cuando me empezó a tocar producir y deportes, porque fue lo único que siempre me invitaban o me decían, hoy hay una plaza para deportes, hay una plaza para deportes, hay una plaza para deportes. Hoy te puedo decir que soy de las pocas personas que tiene 6 Copas del Mundo. Uh-huh. Producidas tanto en cabina, in situ, coordinando ya el último mundial, y lo platicamos un poquito antes de arrancar. No todos han tenido esa suerte. No. A ver, al Perro Bermúdez le dieron en Qatar un reconocimiento porque tenía como 12, 13, no me acuerdo cuántas eran, pero es muy poca las personas que tienen 4, 5, bueno, a ver, me toca verlo en la empresa. Hay personas con trayectoria, lo platicamos hace ratito, con trayectorias impresionantes de 30, 40 años de trayectoria y nunca han ido a un mundial. O sea, y es de no creerse, ¿no? Y dices, ¿cómo nunca va a ir? Y lo dices y es increíble que no se les dio y por X o Y, a lo mejor no estaban posicionados en ese momento, a lo mejor en otro mundial los recursos eran muy pocos y no podía viajar tanta gente, y en este otro a lo mejor un tema familiar lo alejó. O sea, hay gente que a lo mejor por mala suerte, por desempeño o por cualquier otra cosa, pero nunca va a un mundial, ¿no? Entonces, sí, o sea, es increíble, pero habla parte también como de la perseverancia, ¿no? De muchos. Y del talento, a ver si te tocaron 6 Copas Mundiales, pues habla por sí solo, ¿no? Que... Sí, o sea, digo, por lo mismo que lo veo, digo, no es fácil tenerlas. Digo, probablemente ya no llegue a la 7ª, pero va a ser aquí. Difícilmente hay gente que puede llegar a 1 o a 2. Ya sí. Más, ya es un gran logro para muchos. Como también hay muchos que ya han pasado por 3, por 4, por 5, por 10, por 12. O sea, también, pero son mucho más contados. Es muy poquita gente. O sea, yo me acuerdo así, el sueño máximo, o sea, ya cuando entré a los medios de comunicación, yo me acuerdo que entré 2013 como practicante y 2014 fue mi primera Copa del Mundo desde la redacción y, o sea, ni pensar que yo pudiera ir. Me acuerdo yo pero también visto... te sabe, ¿no? O sea, no, ser partícipe de... Claro, sabe, y me acuerdo ver los partidos en la redacción y la emoción y wow, o sea, para mí fue algo increíble vivirlo. Mi primera Copa del Mundo ya en un medio de comunicación fue algo espectacular. Y me acuerdo, por ejemplo, antes de que viajaran, que algunos los vacunaron y los fueron a vacunar ahí, que les dieron su kit de ropa. O sea, ahí estabas tú, Paco. Y yo decía, no manches, que lo veo lejísimos, ¿no? Que en algún momento yo sé el que reciba mi kit de la ropa que me voy a poner en Brasil y la fregada. O sea, eso. Luego para Rusia ya hacía más cositas, ya empezaba a salir a cuadro, ya hacía...
pero no fui ni considerado, o sea, nada. Bueno, sí, o sea, fui considerado en México para hacer algunas conducciones. Ese mundial me dio mucho a mí en cuanto a conducción, que nunca me imaginé que me iban a dar tanto, y ese mundial me sirvió muchísimo. Pero yo sabía que Qatar era el que yo tenía que ir. O sea, yo desde muy chavito, que cuando salieron los mundiales, etcétera, yo sabía que por edad Qatar era el que tenía que yo estar ahí sí o sí. Y luego, a ver, por cuestiones del destino se va complicando. Y yo me acuerdo todo el 2022 escuchar, es un mundial carísimo. No, es que es un mundial carísimo, va a haber muy poquitas personas. No, es que venimos de pandemia. No, es que antes iban de Televisa 300 y ahorita pues ya vimos que con 100. Y híjole. Y empiezas a decir, no, pues igual y no se hace, ¿no? O sea, igual y me va a tocar desde acá y vete mentalizando que no vas por si, o sea, que no sea un madrazo tan fuerte, ¿no? El hecho de no ir. Y en eso empiezan los rumores, porque también, así como hay rumores en Twitter, sí, empiezan los rumores internos de, pues suena que va este y este. Chino, no estoy en eso. Pues suena que sí vas, híjole. Entonces no tienes idea. Yo me acuerdo que, además, antes te decían mucho tiempo atrás. Ahorita ya te dicen, el Mundial fue en noviembre, yo me entero en finales de septiembre. A mí me dan una cobertura de cubrir a Argentina en Estados Unidos. Esa cobertura fue muy padre para mí porque, pues, además conocí a Messi, hubo una oportunidad de hacer una entrevista junto con Risto Stoichkov. O sea, para mí fue algo increíble y así. Yo estaba en Miami, ahí viven los jefes en Univision, y me encuentro con Checo, mi actual jefe, y me dice, pues vámonos a cenar en mi casa, los invito. Yo iba con un realizador, con Holmes, los invito. Y el otro realizador y yo íbamos con la misma duda de, ¿iremos al Mundial o no? A ver, y si le preguntamos o no. Bueno, cenamos toda esa noche con él en su casa solos. No nos atrevimos a preguntarles de, oye, ¿qué se sabe del Mundial? Cenamos y todo. Bueno, cuídate. Y los dos ya nos íbamos rumbo al hotel. ¡Qué güeyes! No, o sea, todavía no sabemos si... Y al día siguiente, junta general y todo. Vamos a anunciar cómo va a estar Qatar. Y me acuerdo que muy rápido sale Gibran Araige, selección, Juli Ibáñez, enemigo íntimo, y se saltan a los de México. Y tal. Dije, chin, ya los de Qatar ya salieron. Y en eso, cuando sale mi nombre literalmente en una diapositiva, Adrián Esparza, crew de Qatar, 2 me pusieron. Iba yo junto con Memo Zavala. Y vas a Qatar y solo 4 van al Mundial. Dije, no manches. O sea, en ese momento yo me acabo de ponerme a llorar. Estábamos ahí en una presentación de Zoom y dije, no manches, o sea, voy a cumplir mi sueño. Y en eso empiezan los miedos de, híjole, ¿cuántas veces no me han dicho de hasta que no estés en el avión no te aseguro? Y empieza el miedo de no vaya a pasar algo y si bajan, porque dicen que suben y bajan la lista. Y ya en el momento en el que me subí al avión dije, ya arranca el sueño mundialista. Lo disfruté, fue algo increíble para mí. Y sobre todo el día que hice mi primera cancha de Copa del Mundo va a ser un día inolvidable. 1, porque recibí el mayor regaño de mi vida, o sea, el mayor que haga. Yo pensé que me iban a regresar ese día de Qatar. Y 2, porque fue ese mismo día mi debut en una cancha de Copa del Mundo, un Brasil-Serbia. Aparte me tocaron las canchas de Brasil, que fue algo increíble. Pero bueno, ese mundial va a ser como para mí, pues, inolvidable, ¿no? Sí, la verdad, se sufre mucho previo a una Copa del Mundo. Si vas, no vas. Hay unas que quieres ir. Yo, por ejemplo, yo no tenía contemplado ir a Sudáfrica. Cuando me dicen vas a Sudáfrica, fui así de, pues bueno, no era lo ideal, pero voy. Pero para mí ha sido, creo que uno de los mejores viajes. Porque aparte aprendes un chorro de cosas más allá del trabajo, ¿no? El trato con la gente, el día a día, el verte todos los días 24 horas, desayunar, comer, cenar con los mismos. Los roces son muy, muy fuertes de repente. Las regañadas por cualquier cosa, pues también, claro, cuando aparentemente lo tienes controlado. Y es un gran crecimiento el llegar a un evento de este tipo y que tengas pues ya todo un equipo de trabajo y desgraciadamente pues te vas manejando también con el que lo den a conocer mucho tiempo antes tampoco es bueno porque es que el tema es que se mueven, se mueven las listas, envidias y esos egos y grillas y pasó, en este caso también. Entonces, ocurrió. Y es normal, claro. Es normal porque ¿por qué Adrián si tiene menos tiempo? ¿Por qué va tal y claro, si tiene más? Digo, es normal y a veces también es saludable que no se haga con tanto tiempo extensivo. Todo esto pues al final del día viene a partir de regresar un poquito a la escuela. ¿Cuáles eran las clases que más decías? Esta sí, pero no hay manera de que me la pierda. Yo creo que fútbol,
Digo, el maestro no me encantó, pero nada, dice, era Beto Villanueva. No, muy buen maestro, Beto Villanueva. No, Sí, me encantó porque fíjate que primero era teoría y yo dije, pues teoría todo el mundo ya queríamos ir a narrar y aprendimos mucho con Beto. O sea, Beto nos ayudó mucho como hasta en la parte táctica y cosas que en un principio decía, órale, qué buena onda. Y después ya nos puso a narrar y Beto tenía toda la experiencia también de radio, ¿no? Después me tocó coincidir en fútbol con él por TUDN. Él entró como productor un rato en TUDN, pero ese fue como mi primer contacto también como para atreverse a narrar. Y Beto tenía ejercicios muy buenos de, a ver, tienen que narrar estilo bélico, con puras palabras bélicas. Ah, no, pues el zambombazo y el tiro y el disparo y tal. Ok, y ahora romántico. Y dices, ¿cómo pongo lenguaje romántico? Ah, pues esto y tal. Y como que eso me ayudó a todos a tener un mejor vocabulario. Ah, pues agarro esta palabra y esta y tal, a soltarse. A ver, yo tuve la fortuna de que en ese momento Rafael Márquez Lugo se estaba retirando y fue a la escuela a prepararse como comentarista y me dicen, oye, pues vente, ¿no quieres narrar tú y tú le das bola para que él comente? Y yo, no, pues feliz, ¿no? Y con Márquez Lugo y entonces eso también me ayudó mucho a soltarme la narración. Me gustó mucho radio también con Irma Cuevas. Aprendí muchísimo con radio, me gustó la parte de tele, me gustaba periodismo, me gustaba mucho escribir también. Yo creo que sobre todo las que eran como de narraciones me gustó bastante. ¿Y cómo le hacías para escribir si no llevabas ni cuadernos? Siempre Paco, siempre tengo la anécdota con Paco que siempre me decía, no, es increíble que no traigas cuaderno ni pluma. Hoy entiendo que está muy mal el tema de la pluma, siempre sirve, siempre lleven. De hecho, ya tengo como 4 plumas ahí en mi mochila ahí para cualquier momento. Y yo siempre escribía y siempre me acostumbré mucho al celular. Y hoy, por ejemplo, yo veo a mis compañeros y el 95% de mis compañeros en una cancha también escriben en el cuaderno y ahí hacen sus apuntes en el cuaderno. Bueno, yo hasta la fecha sigo escribiendo todo en el celular y yo soy de que estoy en la cancha y estoy con el cel, veo un dato, lo guardo tal. Y siempre me acuerdo mucho de ti porque me decías, no, que el celular, que no sé qué. A ver, pros y contras, el tema del cuaderno pues, se te moja y ya valió. El tema también del celular, luego se me moja y digo, chin, ya se me trabó, ya no. Pero bueno, sé que con la lluvia no funciona nada, pero bueno, ya se me quedó ahí el tema del celular. Sí, me acuerdo yo mucho, que era una parte de radio, según yo, Ajá, radio que teníamos en la escuela. Y yo decía, es que ¿cómo puede venir sin un cuaderno? Y ya, bueno, préstenle una hoja, no traigo plumas. Radio fue contigo, periodismo fue con Irma. Si mal no recuerdo. Y no traer plumas, yo decía, no puede ser. Siempre le tenía que pedir prestado al de al lado. También me acuerdo que, de eso sí no hace mucho, digo, al final creo que nos encontrábamos mucho sobre todo en el Estadio Azteca, y últimamente que te encontré en Ciudad de los Deportes. Bueno, en Ciudad de los Deportes, que yo te decía, ¿ya agarras un cuaderno? No, con el celular. Me quedé, pero ¿sabes qué? Siento que pasa mucho. Ya en el momento en el cual estás en una narración, estás en un partido como reportero de cancha, comentarista, estás en un debate, en un programa, ahí ya se trata de que llegues lo más cómodo posible, como tú te sientas seguro. O sea, hay gente que llega con la tableta y de repente escuchas al productor de bájala porque se ve la marca y no sé qué. Y me ha tocado, a mí me tocó en la Copa América pasada, estaba patrocinada por Samsung y todos teníamos algo de Apple. Y entonces tus AirPods, tu celular, tu no sé... Y entonces vuelve de... Puta, paso mis apuntes, ¿no? O sea, al final se trata de llegar lo más cómodo posible, ¿no? Y si es a lo mejor el celular, si es el cuaderno... Pero bueno, al final se trata sobre todo un tema como de confianza, ¿no? De que yo por ejemplo, cuando llego muy estudiado a un partido, me siento súper seguro, etcétera, ¿no? Y a lo mejor cuando dices... Chin, me faltaron datos, ¿no? Me faltó estudiar más a un equipo, pues a lo mejor llegas con un poquito más de desconfianza y a lo mejor ahí es donde entran las mañas, es donde entra también, pues ya sabes ahí, o sea, si te mandan y no tienes un dato en ese momento, pues ya sabes, pues digo algo del director técnico, digo algo de tal, ya sabes por dónde salir, pero siempre el llegar bien preparado, pues es Eso de mañana clave. suena feo, digámosle tablas. Las tablas de que si te mandan y no tenías el comentario... saber salir, ¿no? En ese momento. ¿Cómo preparas un partido? Yo siempre, a ver, la mayoría de los partidos que me tocan son Tienes Cruz una Azul. gran ventaja, que obviamente vives el día a día de Cruz Azul. Claro. Pero cuando te sacan de esa zona de confort, que no es Cruz Azul, y que te ha tocado porque te tocó en el Leagues Cup,
Sí, fue el X-Cup. Leagues Cup, con Seattle, el Galaxy. ¿Cómo preparas un partido? Sobre todo, a ver, yo siempre digo que el partido cuando es muy bueno es el más sencillo. O sea, un Cruz Azul América, obviamente te ve mucha gente y tienes la presión de que no te vayas a equivocar porque revientan y te caen 800 cosas y el jefe. Y son partidos con mucha presión, pero son partidos extremadamente fáciles. Sabes todo de América, sabes todo de Cruz Azul, la actualidad. Cuando te toca a lo mejor un partido de Liga de Expansión que me ha tocado, me acuerdo una final que me tocó ida y vuelta Atlante-Tampico y fue difícil, o sea, yo venía de no haber visto un solo año, creo. No, es que se han enfrentado como 80 veces. Me tocó en pandemia, me acuerdo. Primera, sí. Me tocó primero ir a Tampico y luego aquí en el Ciudad de los Deportes. Y a ver, yo no venía tan... O sea, no conocía tanto los dos equipos, no los había seguido a lo largo de la temporada. Me toca la final y es estudiarle y ahí sí datos y de cada uno y cuántos años tiene, nacionalidad, cuánto jugaron, cuántos anotaron, estadísticas. O sea, ahí sí me preparé más que nunca, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, también la Copa América del año pasado, ¿no? Me tocó cubrir Argentina, partidazos, todos para Estados Unidos. Narraba Luis Omar Tapia, que es un genio de los datos. Comentaba Diego Balado, que sabe absolutamente todo de Argentina. Y es impresionante porque yo digo, tengo 3 datos que no me lo van a poder creer. Están impresionantes. Abre Diego Balado y abre con ese dato. No puede ser. Y el segundo, ya me quemó el siguiente, no manches. Y el siguiente da un datazo que tú no lo tenías. Dices, Diego Balado tiene 40 años, no sé cuántos, en la televisión y se sigue preparando de una forma impresionante. Hasta cuando uno se prepara que dices, wow, él se preparó igual. Dices, es impresionante, ¿no? Y tenía a Zanetti, que dices, pues, no te vas a chamaquear a Zanetti con la selección argentina y de que tú sabes. Entonces te tienes que preparar de una forma impresionante en ese tipo de partidos. Porque hay gente que sabe mucho de eso, sabe mucho del entorno, conoce a los jugadores. Y tienes que tú, pues al final de cuentas, saber hasta más, porque no te pueden mandar y Esparza, no sé qué, no, tienes que saber, ¿no? O sea, al menos que algo muy, muy difícil, algo de dame 2 minutos, bueno, no, sí. aparte ellos como exjugadores tienen otro ojo sobre estos jugadores, ¿no? Claro. Hasta pequeños movimientos que hagan en el campo, con las piernas, con el balón, que a lo mejor uno no lo tiene claro, porque no lo sigues en el día a día. Sigues, sí, ¿no? Y Zanetti, a ver, jugó con la selección argentina, hasta conoció a algunos. Entonces son partidos muy difíciles de preparar. O sea, sí son de que le tienes que dar horas y tienes que revisar videos y tienes que revisar a ver cómo jugó la última vez, qué hizo, qué cambios. Y todo eso te da herramientas para el momento del partido. Hoy te puedo decir que, a ver, la mayoría que me tocan son los de Cruz Azul. Pues de Cruz Azul hoy les puedo decir que casi, a ver, tengo datos ahorita que yo ya estoy sacando desde la semana, que sé que en la siguiente cancha que me toque van a ser muy buenos. O sea, este está muy bueno y del Arcamón y este de Sepúlveda. Y a lo mejor son datos que guardo, pero yo ya sé que el día a día lo tengo. Ya está. Yo y eso me gusta mucho con los narradores. Andrés Vaca, por ejemplo. Vaca es de... Ahí ya voy a decir cosas de la transmisión, pero Andrés Vaca es muy de, Joya, ¿qué quieres que te pregunte? Y él te ayuda mucho a lucirte, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Traigo estos 3 temas. Va, te voy a preguntar de eso. Y entonces Andrés te lo pregunta y te hace lucir porque, sí se lo supo y además tenía estos datos. Con Marco Cancino, con Paco Villa me encantaba transmitir, con el perro, o sea... Pero de Cruz Azul ya lo tengo muy dominado, ¿no? De repente, cuando los partidos difíciles en Liga es cuando te toca Querétaro y resulta que sacaron a 10 jugadores y contrataron a 15, ¿no? Pues otra vez, ¿y quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuántos minutos sumaron? O sea... Esos son los partidos difíciles, los rivales que a lo mejor no tanto los dominas, pero los tienes que estudiar. Pero cuando te toca un Chivas, América, Pumas, Tigres, Monterrey, son partidos muy sencillos, ¿no? ¿La Joya dónde nace? ¿De dónde viene? La Joya nace por el Che Ventura. El Che Ventura, yo siempre he admirado mucho al Che porque el Che literalmente se murió trabajando, ¿no? Y él siempre me decía, yo me voy a morir trabajando. El Che, en TDN, él se encargaba de hacer cursos entre nosotros. Decía, a ver, béisbol, ¿quién es muy bueno para el béisbol? David Braverman, que en paz descanse y tal. Ustedes dos, y hablaba con ellos. Por favor, denle un curso a los muchachos, que los muchachos sepan. Y nos daban curso a nosotros en la redacción y decías, qué padre que los narradores, que los comentaristas nos capaciten a nosotros, ¿no? Y tú de fútbol y tú de tal. Y el Che hacía mucho eso. Y el Che también nos escuchaba a los que íbamos arrancando, que íbamos nuestros primeros pasos. Alfredo Morales, por ejemplo, que también estuvo en la Raúl del Campo, estuvo un tiempo ahí. Estaba conmigo en la redacción, Rodrigo Celorio, Hugo Ramírez, Iñaki Arzate, estaba el Pibe, Rubén Zamora. Son los que recuerdo que salíamos a cuadro, pero todos como iniciando, a lo mejor el Pibe e Iñaki ya con más experiencia.
Y el Che nos escuchaba ahí. Te escuché en la nota que hiciste de 1 minuto y medio. Ay, me escuchó el Che. ¿Por qué no haces esto? Graba tal, métele esta modulación, tal. Y el Che nos agarraba y nos daba instrucciones y después nos contaba 2 horas de anécdotas. Sí. Que además sabía ligarlas impresionante. Yo disfrutábamos mucho, ¿no? Que estuviera el Che en la oficina y nos ayudaba bastante. Entonces, el apodo sale porque en un momento dice Francisco Javier González, me parece, vamos a darle chance a 3 chavos. Hugo Ramírez, Rodrigo Celorio y Alfredo Morales. Adrián hay que aguantarlo porque está muy chavo, o sea, todavía está muy chavo, tenía yo como 19, pues hay que aguantarlo, o sea, pues a lo mejor en 2 años le damos ya algún chance. Y en eso, en algún bomberazo que alguien no llegó, me meten, me acuerdo que era como dar el resumen final de un partido de liga, y bueno, y esto pasó, tal. Me acuerdo que acaba y digo, bueno, hasta la próxima, bye. Acaba, y me acuerdo que Paco Villa dice, ¿quién era el chavo que estaba hablando? Y dije, ching, ya la regué. Y le dice, y como que se ve que le dice, no, pues Adrián Esparza. Y dice, muy bueno el chavo, que no sé qué. Y yo, pues yo en el auricular dije, no, Paco Villa elogió mi trabajo, así que otra persona que siempre me apoyó muchísimo. Entonces ya me acuerdo que acaba, ponle que fue sábado, domingo descansamos, y el lunes hacían una junta como de coordinación. Miguel Padilla, Marco Cancino, Sara Zetún, el Che Ventura y los coordinadores, René Sánchez, que en paz descanse, Douglas Sloan, estaba Ernesto García. Y me acuerdo que el Che Ventura, bueno, no me acuerdo porque no estaba ahí, pero me cuentan que el Che Ventura empezó no, pero este chavo, ¿por qué no le dan más chance? No, es que está muy chavo. No, pero es que es una joya y deberían de darle chance. Y es una joya que hay que pulir, que no sé qué, y es una joya. Y lo dijo que a lo mejor 5 o 6 veces. Entonces, ese día yo llego a la redacción en la tarde y Douglas Sloan, que era comentarista antes, ahora es director de comunicación en Atlético de San Luis, llega y lo saludo y la joya. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué? La joya. Y yo no, pero pues cuéntame, la joya. Y ya como hasta el día siguiente me contó, pues el Che te elogió y te empezó a decir así. Entonces en eso, Douglas Sloan fue el primero que me empezó a decir la joya. En eso pasó a la redacción, la joya, y en eso pues a los editores, y ya como un tema interno, nadie más afuera de TDN me decía la joya, hasta que ya de repente en transmisiones, creo que fue Ramón Aranza el primero que la joya, no sé qué, y dije, órale, ya como que pasó, ya pasó a tele, ¿no? Y en eso Andrés Vaca, y creo que Vaca fue el que ya como en un grado de televisión abierta, y así me empezó a decir la joya, y se me quedó así, la joya, o sea, salió del Che Ventura. Y ahorita ya el 90% de los mensajes que recibo ya son la joya, eso por culpa de Tito Villa, ¿no? Como que la gente ya lo adoptó, pero bueno, la joya salió del Che. ¿Cómo llegas a TDN? A TDN llego yo conocí a Ramón Aranza en una reunión con una prima, literalmente una reunión familiar, era muy amigo de esta prima, y entonces me dice, va a venir Ramón Aranza a una reunión, y yo, no manches, voy a conocer a Ramón Aranza y tal. No llegó ese día Ramón Aranza, y yo, Ramón, no, qué mala onda. Pero en la siguiente reunión, no, ahora sí va a llegar, es que se puso mal su hijo la anterior vez, pero ahora sí va a llegar. Y llega Ramón Aranza y yo no lo podía creer, yo creo que era la primera vez que veía a un comentarista en vivo, ¿no? Y wow, y háblale, y acércate. Y yo así con Ramón no me atrevía. Y en eso, no, pues ya te lo voy a acercar, me lo presentan, muy buena onda. Me dijo, no, pues cuando quieras te llevo, ¿no? Al canal, y que puedas tener tus primeros contactos con el canal y todo, y te llevo. Entonces me acuerdo que me lleva a un noticiero así de 10:30 de la noche a verlo, yo sentado así en el foro viéndolo, un noticiero con Nacho Alba, me acuerdo, y ponle que al mes le dije, oye, ¿me vuelves a llevar algo? Sí, él tenía que pedir permiso y todo, ¿no? O sea, hoy lo veo y digo, qué buena onda. Me llevó una narración de Liga Francesa con Katia Mercader, me acuerdo. Entonces yo me familiaricé un poquito ahí, como con dónde estaba TDN, era una plaza donde todos entraban por el mismo lugar, como que estaba muy sencillo tener el acceso a hablar con alguien. Cuando estábamos en Miramontes. Cuando estaban en Miramontes, en una plaza, literalmente enfrente de un gimnasio era TDN, o sea, era muy fácil tener un acceso ahí. Yo empiezo, pues mientras buscaba, y esto muy poca gente lo sabe, me invitan a una plática en la José Ramón Fernández, yo en una de esas iba a entrar en la José Ramón, al final no entré, y en esa plática me acerco a René Tobar, y René Tobar me dice, pues empieza a hacer notas. Perfecto. Y yo mis primeras notas salen en ESPN, obviamente sin paga ni nada, pero bueno, para mí ver una nota, ya sabes, decía obviamente redacción, no decía Adrián Esparza, pero ver una nota que yo escribía ahí,
Y hubo un momento en el cual yo pensé que iba a entrar a ESPN, como que dije, pues como que parece que me pueden dar un chance ahí. Y ahí es donde me muevo y le pido, voy a la plaza y tengo la oportunidad de ver a Fer Howard afuera de la plaza. Y yo, oye, me podría recibir un día y que no sé qué, pues ahora le va a ver, vente tal día a tal hora. Voy, lo espero, me recibe y me dice, a ver, ¿cuántos años tienes? Empezando por ahí, 17. Y me dice, no, pues estás muy o sea, es que no puedes ni empezar, o sea. Me dice, mira, puedes entrar como practicante, pero pues no hay presupuesto, no hay cupos, no necesitamos a nadie, o sea, tampoco estemos buscando a nadie. Pues te podemos dar el chance 3 meses. ¿Cuándo regresas de vacaciones? Me dice. ¿Cuándo regresas a la prepa de vacaciones? No, pues en 3 meses. Pues quédate estos 3 meses como curso de verano casi, y ve con Jorge Arturo Sánchez, que ahora está en Federación Mexicana, y ve si le puedes echar la mano en algo. Y si no, pues perdón, pero ahorita no hay, ¿no? Y me dice Jorge Arturo, pues vente, o sea... bueno, me dice Jorge Arturo Sánchez, yo cometo el osazo, Jorge Arturo Sánchez, pues ha de ser Jorge Sánchez, y voy con Jorge Sánchez, el comentarista. Okay. Lo esperé como 3 horas, voy con Jorge, y Jorge, ¿a poco te dijo Fer Howard que conmigo? Y yo, sí. Pues vente mañana, 7 de la mañana, no, menos, como 6 de la mañana, Superestadio. Sí, Superestadio. Voy a Superestadio y literal entro a la oficina y fue de... ¿Te ayudo en algo? No. ¿Te ayudo en algo? No. ¿Te ayudo? Yo con todo el mundo, por lo menos déjame traerte el café, güey, a hacer algo. Me acuerdo que no hice nada y en eso me dicen, pero qué raro, o sea, ¿dónde te dijo Howard? No, pues en la redacción. ¿Y no será Jorge Arturo Sánchez? Y yo, sí, cierto, era él. Y ya me acerco con él, con Jorge Arturo. Y sí dije, qué güey. Y ya Jorge Arturo me dice, pues vente y aquí vemos en qué aportas. Y ya literalmente fueron 3 meses, te digo, fui poco a poquito creciendo. ¿Ya estaba ahí Fabiola? Estaba Fabiola Bravo, estaba Sara Setune, estaba Celorio, estaba Hugo, estaba Iñaki, estaba el Pibe. Estaban muchos que pues hoy en día están muy posicionados. Y después de esos 3 meses, la verdad es que sí le eché muchas ganas esos 3 meses. Demostré que como que sí, o sea, estaba muy chavo, pero que también podía ya empezar a aportar. Y le dije a Jorge Arturo, le dije, oye, yo me quiero quedar. O sea, ya voy a regresar a la prepa, pero me quiero quedar. Voy a la prepa en la tarde, puedo venir en las mañanas, te puedo ayudar, me encantaría quedarme. Y me dijo, ¿te rifas así como estás? O sea, de practicante yo no tengo bronca. Me sirves, pero no hay lana. No, hombre, yo feliz. Y así me aventé 2 años. O sea, y es algo que hoy yo veo que mucha gente dice, no regales tu trabajo y no, hombre, nunca hay que aceptar nada de agrapa y a lo mejor nunca mal pagados, que no sé qué. A ver, entiendo que a lo mejor ya cuando estás más posicionado, ya tuviste una trayectoria, pues no hay que regalar la chamba. Pero en un principio, si te ofrecen una buena oportunidad, pero en ese momento no es remunerada, vale la pena porque es remunerada en muchas otras cosas. Y para mí TDN fue mi mejor escuela y ahí fue donde aprendí y ahí fue donde, a pesar de que yo no cobraba un sueldo, pues hoy gracias a eso estoy acá, ¿no? 13 años después. Y después empezó a venir ya otras cosas, ¿no? Empezó a venir, me acuerdo que Fer Howard me dice, oye, pues se va a abrir una plaza. Y no, buenísimo, te vamos a dar 5,000 pesos menos impuestos. Y a lo mejor era una quincena de 2,200 pesos, pero para mí era la gloria porque yo iba a la universidad y con eso ya alcanzaba para el camión, ¿no? Por lo menos, o sea. Ya por lo menos te trasladabas. No, ya me alcanzaba para dispararle un café a la que me gustaba. O sea, dije, bueno, pues ya estoy ganando una lanita. Pero entonces, ese consejo, por ejemplo, yo sí les daría a la gente, ¿no? Que yo muchas veces le escucho de que no regalen. Y me acuerdo, salió un video hace poquito de Cristian Martinoli diciendo un tema así, ¿no? De que le había quedado a alguien mal porque no quiso aceptar una chamba sin cobrar. Y Martinoli dijo, oye, pues es muy difícil entrar a Azteca, pues a veces hay que aceptar algo así. Ese sería un consejo que yo daría, ¿no? Muchas veces es la forma de entrar. Y ya después tu talento, tus ganas, tu disposición te va a ir llevando a cualquier otro crecer lugar. Y a posicionarte en la empresa. Y obviamente es muy difícil los aumentos y más ahora que hay recortes y en todas las empresas del mundo. Pero va a ir llegando, o sea, va a ir llegando el dinero, va a ir llegando las oportunidades, van a ir llegando otro tipo de cosas. Pero lo más importante primero es entrar. Y una vez que ya entraste, tienes para crecer. O hay mucha gente que yo conozco en Televisa de, no, es que yo quería llegar a narrar. Pues hoy ya, a lo mejor antes eran un poquito más sencillo, no lo sé. Hoy es imposible llegar y narrar. Yo creo que siempre ha sido sí, siempre muy ha sido muy difícil. Pero creo que tienes que cumplir un proceso, ¿no? Y
Y hoy a lo mejor tienes que entrar y desde abajo posicionarte y ir creciendo, ¿no? O sea, es muy difícil que entres y que te dejen ser narrador en el primer día, o es muy difícil que entres y ya seas comentarista en el primer día, o que, ¿cómo le puedo hacer para hacer unas canchas? Pero no quiero pasar por redacción, no, pues está difícil, ¿no? Entonces sí siento que es un proceso que hay que llevar. ¿no? La redacción te da muchísimo, obviamente, porque ya te va dando como esos lugares donde buscar, lo que sabes que es información relevante o seguir a ciertos medios que ya van siendo... Pues es que ahí en Televisa, por ejemplo, pues monitoreabas todo, ¿no? Tienes oportunidad de monitorear otros canales, otros noticieros, y eso es muy bueno. Yo también soy de esa idea de, digo, porque a mí me tocó igual empezar sin cobrar un peso, pero yo donde empecé a cobrar fue cuando me empezaron a invitar a hacer deportes. Ahí es cuando ya me pagaban. Y entonces dije, bueno, pues de aquí soy. De aquí soy. No, y ¿sabes qué pasa? Que me ha tocado, o sea, a lo largo de estos 13 años, sobre todo en la redacción, me ha tocado conocer mucha gente que a lo mejor tenía mucho talento, o sea, mucho talento y que seguramente le iba a ir muy bien, pero que a los 4 meses se desesperaban. Porque al principio entraban y, no, qué padre, Televisa tal, pero a lo mejor al ratito de decir, no, pues ni me han contratado, ya me voy. No, pues es que yo quería entrar como talento y no como redactor, ya me voy. Y dices, pues espérate, o sea, si tienes paciencia, si en verdad es tu sueño, lo vas a aguantar. O sea, yo siempre creo eso. O sea, siempre me han dicho, ¿qué hubiera sido si no hubiera sido comentarista? Bueno, pues a lo mejor me hubiera gustado ser piloto, no sé, o sea, hay cosas que a lo mejor me han gustado, pero pues mi plan A y mi único plan en la vida siempre fue esto, o sea, siempre fue lo que me gustó. Y si en verdad es lo que te gusta, pues lo vas a aguantar, ¿no? Y ya vas a ver la forma en la cual sustentas otros gastos y puedes solventar tu vida, ¿no? Pero por lo menos sí tratas de aguantar y de ser paciente, ¿no? Entonces, por eso también creo que es importante empezar lo antes posible, ¿no? O sea, si la vida te lo permite, empezar lo antes posible, lo más joven posible, empezar a estudiar antes, meterle al inglés, meterle a practicar desde tu casa. Hoy creo que es más fácil en el tema de que ya no dependes totalmente de una televisora, ya no dependes totalmente de una estación y de ir y que me abran las puertas, porque si no, no hay forma. Hoy creo que desde tus mismas redes sociales lo puedes hacer, o sea, hoy y yo lo veo, claro. Y hay muchos que lo hacen y lo hacen excelente, ¿no? Y a ver, de que hay contenido basura y pues sí, o sea, hay contenido basura y hay contenido que dices, ¿esto cómo puede pegar, no? Yo de repente digo, estos influencers, pues, ¿qué le ve mucha gente, no? Pero hay otros que dices, no, qué buen contenido haces. Y al final uno decide qué contenido quiere hacer, claro, si bueno o malo, si gracioso, si mal. Pero hoy creo que tienes esas herramientas, ¿no? De que desde tus mismas redes sociales puedes crecer, vas trabajando tu imagen. Y yo antes decía, no, pues es que nadie te ve, seguro nadie me está escuchando. Siempre hay alguien que te está viendo, siempre hay alguien que ve tu TikTok, o que ve tu Instagram, o que ve tu Twitter, y ve que escribes, y al final te terminan jalando. Entonces hoy creo que ya las redes sociales se volvieron tu mayor carta de presentación, y creo que hoy, o sea, desde este mismo día puedes empezar, ¿no? Entonces es lo padre también de esta generación. A ver, tocas un buen punto, que me gustaría saber tu punto de vista. Yo me he dado cuenta en los últimos años, a lo mejor, sobre todo, porque anteriormente nos invitaban como medios a estar con la selección o al último partido, a conferencias o a los Media Day o tal. Hoy ya no invitan reporteros o periodistas e invitan influencers. ¿Cómo lo ves tú en tu posición actual? Yo creo que sí son dos nichos completamente distintos, porque generamos contenido completamente distinto los dos. O sea, a ver, y te lo digo que al final yo ahorita, a partir de este año medio le he estado metiendo mucho más a mis redes y he crecido en mis redes y todo este año. Antes era más nada más Twitter y ya, ¿no? Ahorita le estoy metiendo un poquito más y todo. Yo creo que generamos contenido muy distinto. O sea, yo por ejemplo veo... ¿Por qué las instituciones están llevando a los influencers y no a los periodistas como antes? A ver, yo siento que también el periodista... A ver, muchas veces siento que los equipos, la selección, las empresas muchas veces ven como rival a la prensa, ¿no? Y la prensa se convierte en el que cuestiona, el que sabe y te pregunta de esto, el que a lo mejor se vuelve un poquito la parte más incómoda, y el influencer se vuelve una gran herramienta para llegar
a los aficionados de manera masiva y le dices, oye, pues te regalo la playera, pero ayúdame. Pero yo he visto justamente eso. O sea, yo veo, de repente coincido con influencers de Cruz Azul. Y es justamente, generaron el contenido de cómo es el camión, de cómo es la playera de Cruz Azul, de tal cosa, preguntas y respuestas con Sepúlveda, pero a lo mejor otro tipo de contenido de qué te gusta comer y qué haces en las tardes. Y hay gente que le encanta ese contenido y está muy bien porque es un contenido también bien hecho y que conoces el lado B de un jugador, pero también hay mucha gente que quiere quién va a jugar mañana y quién está lesionado y la parte dura de la información, ¿no? Entonces, claro, siento que si bien es raro de repente ver a lo mejor un influencer en la conferencia de prensa, pero pues siento que es algo que hoy en día pues poco a poco se va haciendo, ¿no? Y es más natural ver eso, ¿no? También. O sea, sí pueden convivir. Sí. Y a ver, o sea, y tienes que aprender, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, he aprendido mucho de ellos y hoy digo, pues yo también puedo generar ese contenido, ¿no? O sea, y tengo un entrevistado y trato de sacarle también una dinámica y la subo a mis redes sociales y todo suma. Pero yo creo que depende ya mucho de tu perfil, o sea, de lo que te guste. Si tú quieres hacer un video de redes sociales, qué padre. Hoy hay gente, y las conozco y tengo muchos amigos que viven de redes sociales, o sea, viven de YouTube. O sea, con lo que generan en YouTube, viven. Y pagan una hipoteca, y pagan su coche, y pagan colegiaturismo. Y digo, les va bien, o sea, son cuates que les va muy bien, y es un trabajo, y es muy respetable porque además absorbe mucho tiempo. O sea, yo de repente, yo no soy tanto de TikTok, pero hago uno y digo, no manches, me tardé media hora, qué flojera, ¿no? Pero ellos se dedican a eso y le dedican, a lo mejor en lugar de 8 horas en una oficina, 8 horas haciendo o editando, ¿no? O hasta tienen un equipo detrás que les ayuda. Entonces es un trabajo hoy ya las redes sociales. O sea, y se puede vivir de eso, se puede vivir. Hoy yo llevo 8 o 9 meses en las redes sociales, ya estoy empezando a monetizar y digo, qué padre, hoy significa un extra, ¿no? Y digo, a ver, si yo no tuviera la tele, yo sé que hoy le metería con todas las redes sociales porque creo que se puede vivir ya nada más de eso, así como se puede vivir también solamente de la televisión y de radio y demás. Entonces creo que depende mucho de tu perfil, o sea, al que quiera dedicarse a generar contenido, a crear en un minuto, minutito y medio, en 30 segundos un reel y que quede padrísimo, se puede hacer, se puede vivir de eso. Hay los que, como yo, me encanta la información y me encanta saber y no se me puede ir una y le estoy escribiendo 80 veces al jugador, al directivo, al técnico para saber información y eso también te deja mucho porque la gente pues quiere el insider y obviamente siempre convives con el error y a lo mejor le aciertas 10 y te equivocas en una y eres el más güey de todos, pero pues al final te terminas convirtiendo en alguien como de confianza de pues este es el que sabe y este es el que tiene información. Entonces creo que es dependiendo del perfil de a dónde vaya tu vida. Pero hoy, como dices tú, se puede compaginar. Tú puedes ser las dos cosas. Uh-huh. La persona que está en tu DN, el reportero de tu DN, y también puedes hacer una marca personal en tus redes sociales. Una identidad, claro. ¿Qué diferencia? Ya pasaron 13 años, un poquito más. ¿Qué diferencia crees que hay de esa generación donde tú llegas y donde estaba el chef y tus compañeros a estas nuevas generaciones? Ya dijiste un par de consejos. Pero ¿qué diferencia crees que hay hoy en estas generaciones? ¿Tendrán realmente ese mismo empuje o el sueño a lo mejor no es tan grande? ¿O será que no sabemos todavía hacia dónde dirigirnos? No sé. A ver, yo siento que ha cambiado el tema de las redes sociales principalmente. O sea, hoy yo veo que desde las redes te puedes posicionar para dar el salto, así como del otro lado te puedes posicionar para dar el salto en las redes. O sea, un caso yo lo veo Yael. O sea, a mí Yael Romero, me acuerdo mucho que cuando ella iba empezando así muy chavita, me escribía y me decía, hola, oye, Joya, quiero narrar, te mando mis videos, ¿cómo los ves? Y yo me acuerdo perfectamente de Yael, no sé, a lo mejor tendría 17 años, pero decía, ella va a llegar. O sea, yo me acuerdo que decía, ella va a llegar y la va a hacer muy bien. Sí, llegó conmigo a los 16, creo que tiene 23, algo. Sí, está muy chavita. Y me acuerdo de eso a lo mejor hace 6, 7 años, justamente. Y me acuerdo de decir, ella va a llegar, ¿no? Y obviamente a lo mejor repetía palabras y a lo mejor en el video habría algún ajuste seguramente, pero decías, lo va a pulir, o sea, en un año va a ser una bala ya él, ¿no? Y hoy la veo y es una bala, o sea, y ya veo que viaja a Estados Unidos y narra y la contrataron en la Kings y la contrataron acá y tiene un montón de seguidores y hoy creo que puedes crecer de manera distinta, ¿no? Y hacerte tu marca personal y dar un salto, ¿no? Entonces yo creo que el tema de las redes ha cambiado mucho. En televisión no sé, o sea, en televisión siento, y hoy lo veo,
según yo, soy el más joven de reporteros. O sea, porque yo hubo un momento en que decía, no, pues soy el más joven, o sea, de TUDN, por ejemplo. Y yo decía, no, pues soy el más joven y en algún momento va a venir el de atrás. Y ahorita yo veo que pasa el tiempo y no viene alguien detrás de mí. O sea, no viene el de 25. Veo a lo mejor en otras empresas, pero en Televisa no veo. Y en Fox Sports veo que no hay nuevos. Y en ESPN veo que sigue León Lecanda y Marcelino y César Caballero. Y no sé si se ha vuelto aún más cerrado o si siempre ha sido, porque siempre ha sido un medio cerrado, pero no sé si se ha vuelto muy cerrado el tema de las televisoras, sobre todo en las televisoras principales. No sé si se ha vuelto muy cerrado ese tema. Yo lo traduzco a que hemos sido más reacios a hacer escuela. A ti te tocó Puede una ser. gran parte. O sea, el Che se rifó para que hubiera una escuela. Y no contigo. Con un chorro de gente que hay en el medio, me incluyo, porque conmigo, pues el Che siempre me dio mis primeras oportunidades. En el grupo de Francisco Javier González yo llego por el Che o con el Che. Y de ahí, bueno, estaba Casiro Auyama, estaba Gustavo Calderón, estaba Álvaro Morales, estaba Carlos Ponce de León, que han ido creciendo en distintos medios, pero el Che siempre se enfocó a hacer una escuela y eso lo llevó a Televisa. Bueno, de todo el tiempo que estuvo en Televisa, y yo más bien ya estando cerca con él, siempre su intención fue hacer escuela. ¿Será que hoy hay televisoras que no les interesa hacer escuela? TUDN no le interesa hacer escuela, no hay nadie que venga atrás de ti. Es que, ¿sabes qué? Siento que también ha cambiado los tiempos y antes era el trabajo periodístico y la investigación y que todo salga excelente y 80 documentos detrás y hoy creo que los medios de comunicación en general se han vuelto de la inmediatez y lo rápido y tal, y creo que a lo mejor hasta la misma sociedad está así, de que muy rápido y ya tengo que generar y tengo que hacer tal y, o sea, no sé si es un tema de... Pues tampoco hay mucho tiempo para hacer procesos, ¿no? O sea, a mí me tocó hacer un proceso y que me aguantaran que acabara la prepa y la universidad y, oye, te voy a pedir vacaciones o te voy a pedir de estos días porque tengo el trabajo. Hoy no sé si aguantarían a alguien de, pues le estamos pagando y me pidió los días. O sea, no sé si se ha vuelto también así las empresas en general de que todo tiene que ser inmediato, todo tiene que estar aquí al momento y ya. O sea, no sé si se ha quitado un poco el tema de los procesos, no sé si se ha quitado también el tema de que antes había la escuela de tal, el periodista que... A ver, a mí me tocó con Francisco Javier González y Francisco era una persona que también hacía escuela. O sea, Francisco a mí me tocó siendo él el director de Tranquilo y tal, y no te vamos a dar ahorita por tal razón, pero ve puliendo esto y ve... Y yo decía, bueno, Francisco tiene una escuela en TDN. Hoy no sé si falta eso, si faltan a lo mejor esos referentes que no solo sean grandes imágenes, grandes personajes en la televisión. Que sea la imagen y el jefe. Que los hay. Porque los hay. O sea, hay imágenes que son unos monstruos de la televisión, pero no sé si falta que esos monstruos también hagan escuela, ¿no? Y creo que es un área de oportunidad para los que hoy están muy posicionados, que a lo mejor digan, pues a ver, así como yo tuve de maestro a tal, pues ahora yo voy a agarrar una escuela y vamos a darle paciencia. ¿Y sabes con quién veo? Y creo que puede ser un ejemplo muy padre porque creo que así era antes, creo que así me tocó a mí, André Marín Jr. Y lo está agarrando David Faitelson. Y digo, bueno, qué mejor padrino podrías tener que un tipo como David Faitelson, que se la sabe de todo y lo está llevando y acompáñame y tal. Y me da mucho gusto ver a André Marín Jr. así porque tiene 14, 15 años, está muy chavo, pero yo me reflejo mucho en, pues yo así empecé y lo veo con unas ganas impresionantes. Pero digo, ojalá hubieran también así 50 chavos más, ¿no? Y darles ese proceso, darles esa paciencia para que justamente pueda haber estos cambios, ¿no? Hoy creo que se ha vuelto mucho más individual y que cada quien tenga que crecer por sí mismo para dar el salto, y creo que eso a lo mejor ha cambiado un poquito en las generaciones recientes. Yo procuro cuidar mucho, porque tengo alumnos que ya están en medios, y procuro cuidarlos mucho, veo lo que hacen al aire, o veo el material que suben y tal, y siempre les doy un consejo, oye, esto no se dice así, oye, ten cuidado con tal, porque a mí me gusta cuidarlos, ¿no? Claro. A mis alumnos de alguna manera. Creo que ha sido muy enriquecedor. Alguna vez, recuerdo que me mandaste un mensaje, sería un sábado en la mañana, porque es normalmente cuando doy clases de narración, invítame a narrar con tus alumnos. Sí. Hacemos un compromiso y en breve te invito a narrar con mis alumnos. Y te agradezco mucho que hayas
pasado por este setcito para platicar un poco de tu carrera, tu historia, tu estancia en la escuela y lo que te dejó. Y hacemos un compromiso. En breve, yo empiezo en octubre con la narración. Ok. Hacemos un compromiso para que un día nos acompañes, para que vean narrar a La Joya. Claro que sí. No, para mí sería un honor, porque justo lo que decíamos, ¿no? Creo que hoy los que estamos de este lado sí tenemos esas ganas también de compartir y muchas veces hace falta eso, ¿no? Entonces es un compromiso. Ahí nos vemos en octubre y la vamos a pasar bien, la vamos a gozar y seguramente aprender, ¿no? O sea, creo que todos aprendemos unos de otros y ahí nos vamos a ver en la Raúl del Campo, que por cierto, creo que no regreso desde que salí de la escuela. O sea, yo creo que tengo 10 años de no ir. La gran mayoría no regresa, pero ya hicimos el compromiso, vas a regresar. Ahí está. Te agradezco mucho, muchas gracias a la gente que nos siguió. Y aquí está un gran ejemplo del Centro de Capacitación Raúl del Campo, la llamada joya, Adrián Esparza Oteo, que yo creo que es uno de los mejores reporteros que tiene el medio hoy en día. Muchas gracias y nos vemos la siguiente.